Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Lucas describe, a partir del capítulo 9 de su Evangelio, la recta final de la vida pública de Jesús, después de la llamada a los discípulos. Y esa recta final comienza con su viaje a Jerusalén. Como un anticipo de lo que espera, padecen el Señor y sus discípulos el rechazo en Samaria, con ocasión de lo cual el Maestro les da unas indicaciones para su seguimiento. Inmediatamente después, el evangelista médico presenta la misión de los 72. Ya ha hablado de los 12, les ha dado sus enseñanzas. Ahora es un grupo más amplio, los envía de 2 en 2. Y consideraremos en esta oración precisamente esas enseñanzas. En primer lugar, las indicaciones sobre la oración y el desprendimiento, luego el mensaje de paz y por último los frutos, la fe para pedirlos y la humildad para recogerlos. Esa es la estructura de la meditación. Oración y desprendimiento en primer lugar. Designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Famosa una meditación del Padre Cipriano, que en paz descansa, hablando de la famosa misión a los 36 pueblos, y la gente no sabía eso en ninguna parte del Evangelio sale. Entonces pues, ya nos mandó 72 de 2 en 2. Entonces ahí están los 36 pueblos. Bueno, pues son otros discípulos aparte de los 12 apóstoles. Benedicto XVI en un Angelus insistía en que Lucas subraya que la misión no está reservada a los 12 apóstoles, sino que se extiende también a otros discípulos. Tendremos ocasión de profundizar. Ahora de momento lo importante es que además de designarlos y de enviarlos, les indica en primer lugar que rueguen, que pidan obreros. La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Oración por las vocaciones. Benedicto XVI decía en una homilía que el Señor nos da a entender, y se lo decía a unos obispos, además era una ordenación de obispos, nos da a entender que no podemos ser simplemente nosotros solos quienes enviemos obreros a su mies, que no es una cuestión de gestión, de logística, de nuestra propia capacidad organizativa. Obviamente hay que planear las actividades, cuando hay retiros, invitar a la gente y tal, pero eso no es lo prioritario. Solo el mismo Dios es quien puede enviar los obreros para el campo de su mies. Un punto importante, ¿no? Tenerlo claro. La Iglesia es una realidad ante todo espiritual. La labor apostólica es la Iglesia esposa de Cristo pidiéndole a Dios. Y la prioridad es la gracia. La eficacia no la da nuestra capacidad, sino Dios mismo, que quiere contar con nuestra correspondencia y con nuestro trabajo, obviamente. Solo el mismo Dios es quien puede enviar los obreros para el campo de su mies, pero los quiere enviar a través de la puerta de nuestra oración. Ahí se entiende lo de San José María. Primero, oración. Segundo, expiación. En tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Ahora, aquí hay que hacer mucha acción. Entonces ya imagínense uno cuánta expiación y cuánta oración. Porque el Señor quiere enviar
obreros a través de nuestro trabajo, pero principalmente pasando por la puerta de nuestra oración. O sea, dijéramos, si no rezamos, todo el obrar se queda a la puerta, y la puerta no está abierta. La puerta abre, el que toca abre. Señor, podemos decirle nuestra oración, envía obreros a tu mies. Se lo decimos ahora. Señor, abre los corazones a tu llamada. Señor, no permitas que nuestra súplica sea vana. Pues curiosamente en estos días, en estas semanas, he encontrado pues varios casos, tranquilamente 6 personas que están planteándose la entrega específicamente en el sacerdocio, sino pues también obviamente los ejemplos de los pontífices, ¿no? De personas que se entregan, suscitan, ¿no? Pero también quizás es fruto de la oración de la Iglesia, pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Otra interpretación adicional es que en el campo de Dios hay trabajo para todos, la mies es mucha. Dios quiere necesitarnos, podemos pensar. Me hacía pensar en ese profeta que dice, Señor, envíame a mí. Hay que pedir, Señor, envía obreros a tu mies, tal, pero bueno, si necesitas obrero, de pronto yo puedo ser ese obrero que estás buscando, ¿no? Siempre recuerdo un muchacho en España, mexicano, que estaba en un colegio mayor, y entonces le decía a Dios eso, ¿no? Como, muéstrame mi vocación, ¿verdad que es de supernumerario y tal? Yo estoy dispuesto. Y entonces, pues al mismo tiempo decía, pero sí, yo sé que hacen falta numerarios, hasta que dice, Señor, dame a mí la vocación de numerario. Y claro, pues eso es otra cosa, eso es otra oración. Y efectivamente, pues esta nos la contaba ya siendo numerario. No es fácil tomar esa decisión, pero también hay que pedirle al Señor, que hay mucha gente que lo pida así, Señor, envía obreros a tu mies y envíame a mí si quieres. Y bueno, y en primer lugar nosotros mismos también decir, envíame a mí. Como para resaltar la centralidad de la gracia en la misión apostólica, el Señor relativiza también la importancia de los medios materiales, con unas indicaciones precisas sobre el desprendimiento. A veces en este mundo pues así como tan avanzado, uno dice, pues ¿cómo vamos a ir apostolado si no tenemos el último iPhone, ¿no? Si no tenemos... Y dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. También como que no se distraigan, ¿no? Se trata de vivir de lo que proporcione la providencia. También la pobreza siempre ha sido un mensaje, ¿no? Un testimonio que golpea a muchas personas. Y recuerdo uno que decía, también ahí en Aralar, una vez una tertulia con don Javier Echavarría, le decía, padre, yo antes, pues el gran testimonio que se está un poquito en la farándula, pues, en Estados Unidos y tal. Entonces el gran tema para mostrar que estaba entregado era, mira, es que yo no me caso. Uy, ¿cómo así? Sí, no, yo le entregué mi corazón a Dios y tal. Y con eso la gente entendía que era una entrega extrema. Hoy día digo eso, me dijo, oye, es que yo no me caso. Y la gente, ay, yo tampoco, como me va a complicar la vida y tal. Ahora, cuando les digo, es que yo entrego el cheque, hay gente, ¿cómo así? Que no es como una muestra de, pues escandaliza, ¿no? La pobreza en el mundo actual. El Papa Francisco decía, comentando esto, del desprendimiento de los bienes y de la prioridad de lo espiritual en el apostolado. La difusión del Evangelio no está asegurada ni por el número de personas, ni por el prestigio de la institución, ni por la cantidad de recursos disponibles. Lo que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo, dejarse conducir por el Espíritu Santo e injertar la propia vida en el árbol de la vida, que es la cruz del Señor. Esa es la clave de la eficacia. El Papa León XIII, lo contaba cuando era cardenal Prevost, que había estado en la JMJ de Lisboa, y decía eso, que había visto ahí que la clave de la eficacia apostólica no era tanto la logística, sino el testimonio de la entrega a Dios. Las personas ven que ahí está la felicidad de la que hablábamos antes. Bueno, entonces es como la obertura, ¿no? La invitación de Jesús a orar, a pedir al dueño de la mies que envíe obreros, y al desprendimiento, a confiar en la primacía de la gracia.
Y luego viene el qué. ¿Qué es lo que se anuncia? Cristo no se limita a enviar. También da a los misioneros reglas de comportamiento claras y precisas. Ante todo, los envía de dos en dos. Ya ese binomio muestra que está queriendo dar un testimonio de ayuda mutua y de amor fraterno. Pónganse en camino. Miren que los envío. No es una autoproclamación. También San Pablo, cuando se presenta a sí mismo, dice, les escribe Pablo, apóstol de Jesucristo por vocación. No es que a mí se me ocurrió, no es que Dios me llamó. Yo los envío. Es obedecer al mandato del Maestro. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y ahí también nos da una pista. El reino de paz de Cristo no se extiende con el poder, con la fuerza, con la violencia, o con los medios económicos, con apabullar con todo lo que se tiene, sino con el don de uno mismo, como un cordero, en medio de lobos. Uno diría, ahí van como leones, en medio de lobos. No, como corderos. Y si eso lo notamos, ¿no? Siempre la Iglesia lleva las de perder, diríamos, ¿no? No tenemos los grandes medios económicos, no tenemos los grandes medios de comunicación, no tenemos los grandes canales, no tenemos los grandes liderazgos de poder, no somos los presidentes de las grandes potencias. Se extiende con el don de uno mismo, con el amor llevado al extremo, incluso hacia los enemigos. Desde el Imperio Romano, ¿no? Pues también los cristianos eran los esclavos y además, pues con su amor fraterno, pues eran los que se quedaban cuidando a los enfermos, que llevaban las de perder. Pero precisamente, como era un testimonio de amor, pues transformó la sociedad con esa contracultura, ¿no? De que lo importante no era el poder, lo importante no eran los medios, lo importante era el amor. Y el amor llevó hasta el extremo de dar la propia vida por el otro. Jesús no vence al mundo con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la cruz, que es la verdadera garantía de la victoria. Y para quien quiere ser discípulo del Señor, su enviado, esto tiene como consecuencia estar preparado también para la pasión, para el martirio. Hemos hablado de la esperanza, de la llamada a la felicidad, pero desde el principio también hemos dicho, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. La felicidad de la gloria, de la resurrección, pasa por la pasión. Para el domingo de Pascua hay que vivir el Viernes Santo. Hay que estar preparado a perder la propia vida por Él. Esa es la radicalidad del mensaje cristiano. Para que en el mundo pueda triunfar el bien, el amor y la paz, hace falta testigos del don de sí. Esta es la condición para poder decir, entrando en cada realidad, la paz sea en esta casa. Entonces ahí viene el mensaje, anunciar la paz. Cuando entren en una casa, digan primero, la paz sea en esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, la paz de ustedes. Si no, volverá a ustedes. O sea, les advierte que deben ser pacíficos a pesar de todo y llevar en todas las situaciones un mensaje de paz. San José María lo dice en Es Cristo que pasa. El apostolado cristiano no es un programa político. Lo hace en la meditación sobre Cristo Rey. El cristianismo no es un partido. El apostolado cristiano no es una alternativa cultural, como entre otras. No, el apostolado cristiano supone difundir el bien, contagiar el deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría. Sin duda, de ese apostolado se derivarán beneficios espirituales para todos, más justicia, más comprensión, más respeto. Bueno, esa es la misión que tienen los laicos, de llevar este mensaje y de plasmarlo en las realidades concretas de las instituciones sociales, ¿no? Con el testimonio personal, familiar, que sin duda, ¿no?, llevará esos beneficios. En la edición crítica de este libro de
Es que esto que pasa, don Antonio Aranda dice que esto está inspirado en ese otro mensaje de que el cristiano es otro Cristo. O sea, es el sembrador de la palabra, de la parábola. ¿Se acuerdan cuando salió el sembrador a sembrar la semilla de la palabra? Ese sembrador es Cristo, y nosotros, si somos otros Cristos, pues tenemos que salir también a sembrar. En esta exégesis se siembra la semilla de la paz y la alegría, sembradores de paz y de alegría, que pues estoy mencionando mucho últimamente porque empata con el mensaje que Dios quiere que el pontífice resalte. Lo sabemos desde el primer momento que el Papa León XIV lo está diciendo. Recientemente envió un mensaje a la FAO sobre los alimentos, sobre la desnutrición, sobre el hambre en tantas partes. Y resaltaba algo que había hecho también a los diplomáticos. La Santa Sede estará siempre al servicio de la concordia entre los pueblos. Estamos para anunciar la paz de Cristo resucitado y ahí, al servicio de la concordia. Y no se cansará de cooperar al bien común de la familia de las naciones, teniendo especialmente en cuenta a los seres humanos más probados, que pasan hambre y sed, y también a las regiones más remotas. La Santa Sede, la Iglesia, tú y yo, tenemos que estar siempre al servicio de la concordia, del bien común, de la ayuda a los más necesitados. Y cada uno lo aplica en su vida personal, en su vida profesional, sabiendo que Dios nos está llamando a eso, a santificar estas realidades. A ver, y no será solamente dar una limosna, sino la vida entera. Recordemos lo que dijimos antes, Jesús los había enviado de dos en dos para que se ayudaran mutuamente y para que dieran testimonio de amor fraterno. La iglesia tiene que ser escuela, casa y escuela de comunión, decía Juan Pablo II. Por eso, cuando decía esto, fomentó mucho los bancos de alimentos, por ejemplo, para ayudar a los más necesitados. Dadles vosotros de comer en el inicio del siglo XXI. O sea, por un lado, que haya muchas capillas del Santísimo, por la prioridad de la oración, por adorar a Jesús. Pero ese Jesús que se nos da como alimento, dice, denles ustedes de comer. También tenemos que hacer el banco de alimentos. Concordia, paz, unidad, comunión, fraternidad. Es como el gran mensaje que está transmitiendo el Papa León. Comenzando por casa, en pequeños gestos, puede ser una sonrisa, una reconciliación, puede ser también dar un mercado, pero con afán universal, de que este mensaje pues transforme la sociedad. ¿A quiénes está dirigido el mensaje? Al mundo entero. Y es donde nos detendremos un poco más, pues explicando con ese libro de Jesús de Nazaret, del cardenal Ratzinger, eso de los 72, en algunas versiones es 70, en otros 72, pero eso quiere decir es precisamente que es el universo entero. Solo Lucas narra que Jesús formó, aparte de los 12, el grupo de 72, que fueron enviados con una tarea similar. El discurso es casi el mismo, dicen los exégetas, lo cual es señal de que es verdad, porque pues para que ya lo dije, ¿no? Ya quedó dicho, ¿no? Pero es que primero se lo dijo a los 12 y luego lo dijo a los 72. Como el 12, también el 70 o 72 es un número simbólico. 12 significa las 12 tribus de Israel. 72, pues 70 es, bueno, el 7 sabemos que es un número de plenitud. 70 fueron las personas que entraron en Egipto con Jacob y todos eran descendientes suyos. La versión más reciente del Deuteronomio dice, cuando el Altísimo distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. O sea, los 70 miembros de la casa de Jacob cuando llegaron a Egipto. Junto a los 12 hijos que prefiguran a Israel, están los 70 que representan a todo el mundo. Y entonces, de alguna manera se les considera relacionados con Jacob, con Israel. Esa tradición está de fondo en la historia transmitida por la carta de Aristeas, según la cual la traducción del Antiguo Testamento al griego, realizada en el siglo III a.C., habría corrido a cargo de 70 sabios. Por llaman la famosa Biblia de los 70, o de 72, 6 representantes por cada tribu, por cada una de las 12 tribus de Israel. Esto
aprovecho aquí para contar una anécdota personal, muy bonita. Hay un libro que está que sale y nada que sale, que es el diccionario enciclopédico de Ratzinger. Y entonces va a contar con un pequeño prólogo, una cartica que escribió el Papa emérito, y entonces una de las cosas que dice, me llama la atención que son como 70 los autores, y entonces hace este paralelo, pues qué honor para él que seamos 70 los que escribamos sobre sus escritos, como fueron 70 los que tradujeron, según la tradición, el Antiguo Testamento al griego, para la Biblioteca de Alejandría. Gracias a una particular inspiración del Espíritu Santo, dice la tradición que fue había una inspiración para la traducción. Con la historia, esta obra es interpretada como la apertura de la fe de Israel a todos los pueblos, o sea, que sea traducida al griego como para que todo el mundo la entienda, no es para un pueblito nomás, sino para el mundo entero. Luego vendrá Jesucristo que llevará aquello, pues, a ir a todo el mundo, ¿no? De hecho, la Biblia de los 70 desempeñó un papel decisivo al final de la antigüedad para que muchos hombres que buscaban los temerosos de Dios se acercaran a ese Dios de Israel. Porque los mitos de la edad arcaica, las religiones telúricas, también las que se referían a pueblos específicos, habían perdido su credibilidad. El monoteísmo filosófico, que fue un avance, ya no era suficiente. No se le reza pues a ese acto puro de ser, ¿no? Para llevar a los hombres a una relación viva con Dios. Y entonces, en el monoteísmo de Israel, no construido por el pensamiento filosófico, sino entregado en una historia de fe, sigue diciendo Ratzinger, muchas personas cultas encontraron una nueva forma de llegar a Dios, encontraron un Dios personal, no un Dios territorial, un Dios que perdona, un Dios que se conmueve, un Dios que ama, un Dios que impulsa, un Dios que terminará enviando a su Hijo, ¿no? En numerosas ciudades se formaron círculos de temerosos de Dios, paganos devotos, que no podían ni querían ser totalmente judíos, pero que se acercaban, ¿no? Que participaban en celebraciones de la sinagoga y de este modo en la fe de Israel. En ese ámbito encontró su primer punto de referencia y su difusión el anuncio misionero del cristianismo incipiente, cuando después más adelante están anunciando, pues, ¿no? ustedes pueden ser cristianos, ¿no? Es que no sé, esto no es una religión judía, somos judíos casi todos, pero ustedes no, y ya sabemos, ¿no? La aparición del Espíritu Santo a San Pedro, a San Pablo, no, es que este mensaje es para todos, y coman comidas prohibidas que el que las prohibió antes ahora las permite, eso no. Ahora estas personas podían pertenecer completamente al Dios de Israel, porque a través de Jesús, como anunció Pablo, ese Dios se había convertido en el Dios de todos los hombres. Ahora, mediante la fe en Jesús como Hijo de Dios, podían formar parte plenamente del pueblo de Dios. Cuando Lucas está hablando en concreto de este grupo de 70, además de los 12, el sentido queda claro. En ellos se anuncia el carácter universal del Evangelio, pensado para todos los pueblos de la tierra. Y lo vemos en la vida de Jesús, que va a la Decápolis, que expulsa a los demonios, pero en zonas paganas, que va pues a la Cananea, siempre le gusta ir también a los extremos, ¿no? a las periferias, a las fronteras, para ir mostrando y para ir sembrando también ya el mensaje del cristianismo, para que los apóstoles más tarde puedan ir sobre lo que él ya había sembrado. Bueno, entonces comenzamos con oración y desprendimiento, luego el envío propiamente, ya vemos entonces a todo el universo, y concluimos con los frutos, la fe y humildad. Ya hemos visto que el Señor los envía a curar, les dice que no se distraigan, que no saluden, que esa curación de los enfermos es una muestra de la misericordia divina, y el resultado, cuando después regresan, les llegan maravillados los apóstoles, felices, porque los demonios se les sometían en el nombre de Jesús, lo cual era una señal de que el reino de Dios ya estaba entre ellos, como confirma el mismo Maestro cuando dice, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Ante la grandeza de Dios, pues ya se va notando que el reino de Dios está, ¿no? Obrando. Y
Jesús siguió obrando milagros en la historia, pues nuestra actitud debe caracterizarse por la fe y la humildad. Mirando qué había dicho San José María sobre este pasaje, me encontré dos textos, una de su primera carta, de estas cartas que están saliendo ahora, y otro de una meditación predicada a sus hijos en Roma. Y en ambas dice lo siguiente: en primer lugar, que había que tener fe, aunque uno ve que el mundo está difícil, pues siempre ha estado difícil, ¿no? Los primeros están en el Imperio Romano, o sea, uno se queja de los gobernantes de ahora, pues no crean que Domiciano pues era una monja de la caridad, ¿no? O Hitler o los marxistas, bueno, nunca ha sido fácil, entonces tampoco pues hay que asustarse. Entonces San José María decía: fe, hijos míos, permaneced unidos en el amor de Dios, en el trato confiado con Jesús, en la devoción filial a María Santísima. Esos son nuestros medios, ¿no? Por eso no hay que llevar plata ni alforjas, ¿no? Es el amor de Dios, el trato confiado con Jesús, la devoción a María. Si sois fieles, como fruto de vuestra entrega callada y humilde, el Señor por vuestras manos obrará maravillas. Se volverá a vivir aquel pasaje de San Lucas que estamos mencionando ahora, porque ven felices, ¿no? Porque pues veían que los demonios se les sometían en el nombre de Jesús. Si somos fieles, si tenemos fe, se volverá a vivir aquel pasaje de San Lucas. Gozaremos con los frutos. Fe para esperarlos. Y luego humildad cuando los palpemos, cuando los veamos. Ya esta es la meditación. Todas las cosas grandes que el Señor quiere hacer a través de nuestra miseria son obra suya. Como aquellos discípulos que regresaron pasmados de los milagros que hacían en nombre de Jesús, que acabamos de considerar, nos daremos cuenta de que el fruto no es nuestro, de que no puede dar peras el olmo. El fruto es de Dios Padre, que ha sido tan Padre y tan generoso que lo ha puesto en nuestra alma. Luego el Señor les hace como un poquito rectificar la intención, como que no se pongan tan contentos porque son eficaces. Cualquiera se pone feliz, ¿no? Al ver, al palpar que el Señor ha obrado grandes maravillas a través de su ministerio. Y pues motivo de fe, decíamos, motivo de humildad, de dar gracias, pero el Señor les hace ver la esperanza, ¿no? Estamos hablando de la esperanza jubilar, la esperanza en el cielo. No se pongan contentos por los frutos que han recogido en la tierra, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea, porque están llamados a la santidad, porque Dios les garantiza, ¿no?, la fidelidad y la felicidad eterna en el cielo. De hecho, lo más importante no es recuperar frutos, ¿no? Algunos ojalá vean muchos, lo importante es, el fruto más importante es la santidad. Dar ese testimonio de caridad extrema, ¿no? La plenitud de la filiación divina, la plenitud de la caridad, que es la santidad. Obviamente, esa caridad, ese amor a Dios, se manifiesta en el amor a los hombres y en el afán de que todos se salven. Por eso van de la mano, santidad y apostolado. Pero si lo más importante no son los frutos, si no hay frutos, no hay por qué preocuparse. Estarán viniendo en otra parte, estarán viniendo en Filipinas, o vendrán dentro de 100 años, o habrán venido 100 anterior, y contando con lo que estamos haciendo ahora. Lo importante no es las medallas que nos pongamos, sino que demos ese testimonio del Señor. Bueno, a la Virgen Santa, que es la Reina de los Apóstoles, le pedimos que nos ayude a vivir estas enseñanzas de su Hijo en nuestra labor de discípulos. Que tengamos siempre presente esa prioridad de la oración. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Que tengamos siempre presente la prioridad del desprendimiento, de la pobreza. Que proclamemos el mensaje de paz del resucitado. La paz del Señor sea con ustedes, sea la paz con esta casa, y a tener fe para esperar los frutos y humildad para recibirlos. Como decía el Papa Benedicto XVI, ojalá que este Evangelio despierte en todos los bautizados la conciencia de que son misioneros de Cristo, llamados a prepararle el camino con sus palabras y con el testimonio de su vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.